Saludos a todos. En este día seguiremos tratando otro tema que es de actualidad por la semana en que se están celebrando ciertas fiestas en el mundo occidental. Creo que sería un tema importante desarrollar al respecto. El tema que lo hemos titulado como Tinieblas en el Calvario. Tinieblas en el Calvario. Y un subtítulo como Oscuridad en la crucifixión, fenómeno natural o simbólico. Y para este tema, la fuente bibliográfica es Contradicciones en la Biblia, una mirada académica de Ángel Duarte, de nuestra autoría. Este libro ya se encuentra en las principales librerías del mundo, empezando por Amazon, todo lo que es Amazon, Europa, Sudamérica, México, Estados Unidos, en Apple, en Gandhi y otras librerías más muy afamadas. De este libro que hemos tomado el mensaje que vamos a tratar en este día. Descripción del video. ¿Qué ocurrió realmente durante las horas finales de Jesús en la cruz? Los evangelios relatan una oscuridad sobre toda la tierra, pero fue un evento astronómico, un fenómeno natural o una metáfora con profunda carga teológica. En este análisis académico exploramos las posibles explicaciones desde fenómenos meteorológicos hasta recursos literarios. Analizamos el contexto cultural, el simbolismo bíblico y las limitaciones astronómicas que hacen improbable un eclipse solar. Acompáñanos en este viaje al corazón del relato evangélico para descubrir cómo el cielo reflejó el drama de la crucifixión. Análisis académico. Descripción de la discrepancia. Oscuridad general. Tanto Mateo como Marcos hacen el mismo relato, Mateo 27:45 y Marcos 15:33. Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y Marcos dice, Marcos 15:33, cuando llegó la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que hubo tinieblas sobre toda la tierra, dice Marcos y dice Mateo. Sin embargo, Lucas hace una modificación o quiere especificar más. Lucas capítulo 23, versículos 44 y 45 dice, era como la hora sexta y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, porque el sol, dice, porque el sol se oscureció. Aquí hay un problema astronómico y es con respecto a luna llena y eclipses solares. Para Pesaj, en esta época de Pascua, el calendario judío asegura siempre una luna llena, lo que descarta la posibilidad de un eclipse solar, ya que estos ocurren durante la luna nueva. Esto genera una dificultad para interpretar literalmente el oscurecimiento del sol en Lucas. Es decir, si usted ve, se va a dar cuenta que para que haya un eclipse de sol, la luna tiene que estar llena. No puede estar llena, porque la luz del sol le da en la cara oscura de la luna, entonces la parte oscura, que es la luna nueva, es en ese momento que ocurre un eclipse de sol. Pero si la luna está llena es porque el sol no él está detrás de la Tierra, entonces no hay eclipse. Es decir, que si en Pesaj, si en 14 de Nisan siempre hay luna llena, no es posible desde el punto de vista astronómico que haya un eclipse total de sol en esos momentos. Es decir, que ahí Lucas no puede necesariamente estar hablando de un eclipse de sol porque astronómicamente eso no es posible. Entonces, ¿qué explicaciones posibles hay?
Fenómeno natural no astronómico. La oscuridad podría ser un fenómeno meteorológico extraordinario como una tormenta o una nube densa que cubrió el sol. Esto explicaría el lenguaje de Lucas sobre el sol se oscureció, no porque haya un eclipse. En los evangelios sinópticos, el énfasis en las tinieblas podría referirse a un oscurecimiento general de la atmósfera, no específicamente un eclipse. Uso del lenguaje simbólico. La oscuridad puede interpretarse simbólicamente como un presagio de juicio o luto cósmico. O sea, ya algo simbólico, no literal. En la literatura apocalíptica, por ejemplo, la oscuridad representa la intervención divina, como el caso de Joel 2:31 o en Amós 8:9. Diferencias narrativas. Marcos y Mateo describen una oscuridad general sin precisar la causa. Lucas utiliza un lenguaje más explícito. El sol se oscureció, posiblemente adaptando la narrativa para enfatizar el impacto cósmico de la crucifixión. Perspectiva cultural y teológica. Contexto cultural. En el mundo antiguo, los eventos celestiales o celestes eran considerados señales divinas. Lucas podría estar empleando este lenguaje para subrayar la significación teológica de la muerte de Yeshua. Perspectiva teológica. La oscuridad en los evangelios resalta el momento de juicio divino y la separación entre Dios y el mundo, coincidiendo con el sacrificio de Yeshua o de Jesús. Crítica textual. No hay evidencia de interpolaciones, es decir, de añadiduras significativas en estos pasajes. La variación puede reflejar la intención literaria de los evangelistas más que discrepancias históricas. Conclusión. La narrativa de los evangelios no necesita ser interpretada como un relato estrictamente científico. La oscuridad puede entenderse como un evento real, pero no necesariamente astronómico o como un recurso literario para transmitir el impacto de la crucifixión en términos cósmicos y espirituales. La incompatibilidad de un eclipse solar con el calendario de Pesaj o Pascua judía refuerza la idea de que se trata de un fenómeno extraordinario o un fenómeno simbólico. Es decir, que literalmente no hubo un eclipse porque es imposible un eclipse total de sol con una luna llena, porque el sol tendría que estar detrás de la Tierra. La Tierra tendría que estar entre el medio del sol y la luna y ahí entonces no hay eclipse. Entonces hemos visto ya algunas posibles salidas de simbolismo que quizá habían a veces tormentas en el Medio Oriente que podían oscurecer el día. Vemos, por ejemplo, en ciudades como México u otros lugares donde a veces está totalmente oscuro, o en otros países a veces en esa época de primavera o más todavía en invierno generalmente hay también zonas de oscuridad. O podría ser algo simbólico, como ya se planteó, de que se habla de juicio divino cuando se habla de oscuridad. Ahí mencionamos algunos pasajes bíblicos. Pero tenemos que reflexionar de todos modos ante esta situación de esta oscuridad, estas tinieblas durante el Calvario, ya que la oscuridad que se relata durante la crucifixión de Jesús es mucho más que un detalle curioso del Evangelio. Es un símbolo poderoso que resuena con la experiencia humana del dolor, del abandono y también del despertar espiritual. Cuando el Evangelio de Lucas nos dice que el sol se oscureció, no solo se refiere a un fenómeno externo, sino que nos invita a mirar hacia adentro. ¿Qué sucede
cuando parece que la luz se apaga en nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando parece que la luz se apaga en nuestras vidas? En esos momentos de tinieblas, cuando sentimos que Dios está lejos, el relato de la cruz nos recuerda que Jesús también pasó por ese abandono. Él conoce nuestras noches oscuras, pero lo extraordinario es que esa oscuridad no fue el final, fue el preludio de la resurrección de una nueva luz que ninguna sombra puede apagar. A veces buscamos explicaciones racionales para los momentos difíciles, causas naturales, errores humanos, circunstancias fortuitas. Y aunque estas explicaciones pueden ser válidas, también existe un nivel más profundo, el significado. ¿Qué nos está enseñando esa oscuridad? ¿Qué transformación nos ofrece? La oscuridad de la crucifixión, al igual que nuestras pruebas personales, no es necesariamente un castigo, sino una transición. Es un recordatorio de que incluso en medio del aparente caos, Dios está obrando algo más grande. En el silencio de la hora novena, en la ausencia de luz, se estaba gestando la redención. Que esta reflexión te anime a ver tus propias tinieblas, no como el fin de la historia, sino como un capítulo donde Dios aún escribe esperanza, porque donde hubo tinieblas, óyelo bien, donde hubo tinieblas, también hubo redención. Y esa promesa sigue viva hoy y seguirá para siempre. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y será hasta la próxima. Shalom, shalom.